libro está bien cerrado, con 7 sellos. No lo puede abrir nadie. Y ve a un ángel fuerte que pregona a gran voz. Y el ángel dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Claro, Juan, ante la pregunta ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?, está viendo al ángel. Ahora, ¿qué contenía ese libro que le hacía tan digno? Que no se podía acercar nadie. Mira si no se podía acercar nadie, hermanos, que dice la Biblia que dijo el ángel: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esa era la pregunta. Y luego dice que no fue hallado nadie. No fue hallado nadie quiere decir que lo buscó. Porque una cosa es encontrarte algo y otra cosa es hallarlo. Yo voy por la calle y me encuentro 50 euros tirados en el suelo. Yo no los hallé, porque no los iba buscando. Yo me lo encontré. Pero si a mí se me ha perdido y yo voy buscando los 50 euros y me los encuentro, yo no los he encontrado, los he hallado. Dice el texto: no fue hallado a nadie digno de abrirlo. Claro, si la pregunta es ¿quién es digno de abrir el libro? Y no es hallado nadie, ¿cuál sería la respuesta? No hay nadie digno de abrirlo. Esa es la respuesta lógica. Pero si lees el texto, se añade algo más. Dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Dice: no ha sido hallado nadie digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Hermanos, tocar lo sagrado es acercarte a él. Mirarlo lo puedes hacer de lejos. O sea, no lo podía ni siquiera tocar nadie el libro. Es que no podía ni mirarlo de lejos. Y no había nadie. Ahora, ¿me puedes decir, hermano Pedro, que tiene el libro? Bueno, cuando el libro se abre, el libro se desata. Y dentro del libro hay unos jinetes que, aunque tienen sus colores y sus nombres, los voy a llamar con una sola frase: la ira de Dios. Porque la gran tribulación es la ira de Dios contra el mundo por no haber aceptado el rescate del Evangelio. Ahora, si te das cuenta, Juan en el capítulo 4 sube. Y en el capítulo 5 se derrama la ira. Hasta que Juan no sube, la ira no baja. Juan primero sube, luego la ira baja. Capítulo 4 sube, capítulo 5 la ira baja. Exactamente como está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 17. No quiero que lloréis por aquellos que han muerto, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos y que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. Eso es todo el capítulo 4. El capítulo 4 habla de arpazo, habla del arrebatamiento, habla cuando Dios viene a por su iglesia, cuando Él llama a los que fallecieron y a los que están vivos, para que tengan una reencuentra celestial entre el cielo y la tierra, y se encuentren a mitad de camino. ¡Qué glorioso el capítulo 4! Pero el capítulo 5 dice Pablo: acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque yo ya os dije que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. ¿Cómo que sobre ellos, Pablo? Mira, en el capítulo 4 Pablo se pone en pronombre personal. Él dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros. Pablo no se mete ni siquiera en el arrebatamiento de la resurrección, sino en el arrebatamiento de la iglesia. Se mete entre los vivos. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que fallecieron. Él no se metía ni siquiera con aquellos que fallecieron. Él se veía vivo en la venida del Señor. Nosotros seremos arrebatados. Y luego dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba, porque yo ya os dije que el Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando ellos digan, ay, ya no estás ahí, Pablo, no, yo no estoy entre aquellos que dicen, porque yo ya me fui en el capítulo 4 al sonido de la trompeta, cuando el Señor dijo, Maranatha. Capítulo 4 sube, capítulo 5 baja la ira. Y ahora dice Tesalonicenses 5, dice, Dios no nos ha puesto para ira. Y algunos dicen que esa ira es el infierno, pero no puede ser el infierno, porque el contexto de ese capítulo está hablando de la gran tribulación. El contexto es la gran tribulación. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apláudele fuerte al Señor. Dios está aquí. Amén. Mira el que tienes a tu lado. Yo no me quedo, yo me voy con el Señor. No me quedo. Aleluya. Pon un poquito de reverenda esto. Dios está aquí. Hermanos, el Señor viene. ¿Tú lo crees? No sé, recuerdo orar, no sé si ha sido ayer por la noche, hoy no recuerdo bien, pero recordaba al Señor esto: cuando tú vengas a por nosotros, Padre, el Señor va a venir, porque lo ha prometido, pero antes de que la ira venga, nosotros nos vamos. Ahora bien, después de que el ángel dice quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, el ángel investiga y no halla a nadie. ¿Por qué? Esto es fácil. Si la ira de Dios se derrama contra el pecado, ¿quién puede acercarse para abrir el libro? Porque para abrir el libro tiene que ser tan santo el que lo abre como el que lo sostiene. Es decir, la ira de Dios no se revela contra Dios mismo, paradójico, porque Dios es santo. Pero si la ira de Dios exige el castigo de cualquier pecado, nadie se puede acercar al libro ni siquiera mirarlo. Quiere decir que el que se acerque al trono para tomar el libro del que está sentado a la diestra en el trono, tiene que ser tan santo como el que sostiene el libro. Por eso el ángel investiga y busca en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y ve tanta pecaminosidad en el hombre y tanta dignidad en el libro que dice: no hay nadie digno de abrirlo ni siquiera de mirarlo. ¿Cómo no será la santidad de Dios? ¿Cómo no será Dios de santo que no hay nadie digno de abrir ni siquiera el libro donde está su ira? Pero no de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. Y me puedes decir, hermano Pedro, ¿es que no ha habido nadie digno? Y yo os pregunto a vosotros también, ¿es que no ha habido hombre de Dios en la tierra? ¿Los ha habido? ¿Ha habido hombres de Dios en la tierra? Hermanos, si habláramos de Moisés, con un ministerio polifacético, era juez, gobernador, predicador, pastor, legislador, intercedor, estratega militar, ministro de salud, ministro de economía, adorador, compositor y profeta. Cuando Dios los cogió, hermanos, y los llevó a Egipto y liberó el pueblo, dice la Biblia que salen de Egipto, y cuando salen, Aarón, su hermano, y María, su hermana,
que era mayor que él, y Aarón también 3 años, María le critica porque tiene un poquito de envidia, pues dice ella, solamente por Moisés habla el Señor y no por nosotros. Y le atrapa la envidia. Pues no, María, por ti no habla el Señor, tú cantas en el coro. Y Aarón ministra en nombre de Dios. Moisés habla en representación de Dios. Y cada uno en su llamado es de bendición. No es que María sea más que Moisés, ni Moisés más que Aarón, ni Aarón más que Moisés. Cada uno en su sitio es de bendición. Claro, le critica porque le coge la envidia más sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. Le agarra la envidia, le envenena el corazón y empieza a criticar a Moisés junto con Aarón. ¿Quién escucha la crítica? El Señor. Desciende el Señor en una nube y dice, Moisés, Aarón, María, venid al tabernáculo. Señor, ¿qué quieres? Dice, ¿qué quiero? Mira, escúchame, Moisés, ¿has visto a Aarón y María? Sí, han estado hablando mal de ti a tus espaldas. Hermanos, se enfada el Señor en ese momento y dice la Biblia que María salió leprosa. La carne entró en putrefacción en momentos. Y Aarón no. Aarón está intacto. Y uno dice, pero hermano Pedro, si Aarón criticó como María, Aarón no se salvó por su fidelidad, se salvó por su ministerio. Porque como era el sumo sacerdote, Dios, si le deja leproso a él, deja al pueblo sin sacrificio. Y dice Dios, mira, no por ti, sino por amor al pueblo, a ti no te voy a tocar, pero a María, que toca la pandereta en el coro, la voy a dejar leprosa para que todo el pueblo se dé cuenta que en la crítica siempre hay lepra. Cuando Moisés ve que su hermana está leprosa por haberle criticado, en vez de decir, toma ahí, le dice, Señor, por favor, perdónala, que es mi hermana. Cuando el Señor ve esto, para que Moisés entendiese lo mal que había hecho María al criticarle a Moisés delante de Dios, el ejemplo que Dios le pone es esto: Moisés, si alguno escupiese en el rostro de tu padre, ¿te haría daño a ti? Dice, mucho, Señor. Eso mismo es lo que ha hecho María conmigo al hablar mal de ti. Impresionante. Mira si era tremendo que ha sido el hombre de Dios más escondido de toda la Biblia, y después de Jesús es el hombre más famoso de Dios. Al nacer lo escondió su padre 3 meses. Luego lo escondieron en el palacio de Egipto. Luego el Señor lo escondió 40 años en el desierto. Luego lo escondió el Señor en una peña para que nadie lo viese. Luego lo escondió el Señor con un velo para que nadie viese su rostro. Y al morir dice la Biblia que fue Dios quien lo enterró, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Moisés. Pero se cumple la escritura: búscame en lo secreto y yo, el Señor, te recompensaré en público. Mira si era tremendo que dice la Biblia: y no se levantó nadie como Moisés, ni antes ni después de él, que hablase cara a cara con Jehová su Dios. Mira si era tremendo que dice la Biblia: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cada cual habla con su compañero. Y digo yo, ¿este hombre de Dios no es digno de abrir el libro? Hermanos, ¿no se ha mantenido este? ¿Le ha manchado? ¿Es más fuerte el pecado que Moisés? Pues bueno, dice la Biblia que antes de encontrarse con Dios mató un egipcio. Cuando se encontró con Dios, le dijo Dios, mete la mano en el corazón. Dice, y cuando la sacó, dice, la mano estaba leprosa. La lepra es símbolo del pecado. Luego le dijo Dios, mete la mano en el corazón. Metió la mano en el corazón, dice, y la sacó limpia. Le estaba diciendo, eso eres tú antes de encontrarte conmigo, pero ahora eres tú después de tu encuentro conmigo. Esto es lo que estoy haciendo yo en ti, limpiándote. Y uno me puede decir, bueno, hermano Pedro, me estás hablando que era pecador antes de encontrarse con Dios, y en el encuentro reveló su pecado, pero después ¿quién fue como Moisés? Hermanos, cometió más pecado siendo cristiano que antes de serlo. Puedes decirme, no puede ser, hermano Pedro. Sí. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el pueblo le dijo, tenemos sed.
Dice: Señor, que tienen sed. Y le dijo el Señor: besa la roca y háblala. Golpéala, perdón. Y él va con la vara, sube a la peña de Oreb, levanta la vara. Y ahí la palabra levantar la vara en hebreo es la misma connotación del juicio de Dios contra el pecado. Golpea la roca, ¡pum! Y la roca se parte y empieza a salir agua de parte de Dios para el pueblo. ¿Cuántos beben? 2 millones. Pero al ratito después de beber, días después, dice él, el pueblo: tenemos sed de nuevo. Y Moisés se enfada y va donde el Señor y le dice: mira, Señor, este pueblo no hay quien pueda con él, estoy enfadado, quieren agua otra vez. Y le dice Dios: besa la roca para que el pueblo beba, pero no la golpees, háblala. Y dice la Biblia: y subió Moisés enfadado y la golpeó. ¡Pah! Sale el agua. Pero cuando termina de beber el pueblo, se le queda a Dios mirando, le pone aparte y le dice: mira, por cuanto no me has glorificado delante de mi pueblo, tú ya no entras en la tierra prometida. Digo yo: pero Señor, pero Padre, ¿cómo eres tan exigente? Que recuerda que estaba enfadado tu siervo, que es pastorear 40 ovejas y te vuelven locos. Pastorear 2 millones. La Biblia dice en Santiago que la ira no obra la justicia de Dios, la ira del hombre. Date cuenta que está enfadado. Señor, que a veces enfadado decimos palabras, que sereno decimos: ¿en qué hora he dicho esto? Perdónale, hombre, que lo has escogido, que ha liberado a tu pueblo, que quiere ver la tierra. Mira si se enfadó el Señor, que dice la Biblia que Moisés, contándole al pueblo desde que lo llamó el Señor hasta que liberó a Egipto, contando la historia, que ese es el libro de Deuteronomio, él contó en aquella ocasión, dice: le dije al Señor: Señor, ya que me has mostrado tu gracia, has condescendido para mostrarme tu bondad, te ruego. Y lo que le iba a decir es: perdóname lo de aquel entonces y déjame entrar en la tierra. Pero el Señor, sabiendo su omnisciencia, que le iba a hablar del caso, se adelantó el Señor y le dijo: ¡calla! No me hables de este asunto, que tú ya no entras. Digo: bendito sea Dios, pero tan fuerte es lo que cometió, si solamente golpeó una roca. Hermanos, era un pecado tremendo. ¿Sabes por qué? Primera de Corintios capítulo 10 y verso 4 dice la Biblia: y aquella roca que le seguía era Cristo. Y me puedes decir: ¿y qué pasa, hermanos? Pues Cristo en su primera venida tenía que ser golpeado por la vara del Padre. De ahí la representación cuando le dijo: alza tu vara y golpea. Era el juicio de Dios contra el pecado del hombre. Golpeó al Hijo. ¿Y qué le pasó al Hijo? Se abrió el costado y salió sangre y agua. Sangre que perdona y agua que limpia. Cristo es la peña de Oreb que fue herida por el Padre, fue herida por la vara de Dios, para que se abriera aquella roca y todos pudiéramos beber. Por eso dice la Biblia que el agua representaba al Espíritu Santo, pues dijo Jesús que los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto hablaba del Espíritu de los que creyesen en Él, porque Cristo aún no había sido glorificado. Para ser glorificado Él tenía que morir y resucitar. Por eso cuando Él muere y resucita, es ascendido, Dios derrama el agua, que es el Espíritu Santo. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 10 y verso 5: bebían de la roca que les seguía y bebían del mismo Espíritu. El agua representaba el Espíritu Santo, y allí estaba Cristo golpeado en su primera venida por la vara de Dios, para que se abriera la roca y el agua del Espíritu Santo viniese sobre nosotros y pudiéramos beber, y se cumpliera aquel texto de Isaías: venid y bebed de las aguas, a todos los sedientos bebed del Señor. Pero ¿qué pasa? Que ahora, después de que Cristo ha sido golpeado, ya no se golpea 2 veces, ahora se habla acerca de la herida del Hijo. Por eso le dijo a Moisés: ya no golpees, ahora habla la roca, porque ya no golpeamos a Cristo. Desde los púlpitos hablamos de la herida del Hijo. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a la iglesia del Señor. Pero Él va y golpea al Hijo 2 veces. Entonces Dios, viendo la representación, dice: a mi Hijo no se le golpea 2 veces, con una sobra y basta. Por eso este hombre de Dios era grande, pero no era digno de abrir el libro. Moisés venció al faraón.
El pecado venció a Moisés. Podemos hablar, hermanos, de Abraham. Abraham, mira lo que te voy a decir, La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios como cada cual habla con su compañero, pero en ningún momento Dios le llamó amigo. Dios pone el ejemplo de cómo hablaba con Moisés, como tú hablas con tu compañero. Es un ejemplo para que entiendas la coinonía que había entre los dos. Pero en ningún momento, no hay ningún verso que Dios dijera, Moisés es mi amigo. En cambio, Abraham, hermanos, va a destruir el Señor Sodoma, y dice el Señor en el cielo, ¿cómo voy a destruir yo Sodoma sin decírselo a mi amigo Abraham? Ay, qué bonito. Desciende el Señor con dos ángeles, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Abraham está debajo de un árbol, y cuando ve a tres varones, se levanta y se inclina porque le dan respeto, él sabe que son hombres de Dios. Y hermanos, se sienta Dios en el suelo y empieza a desayunar con Abraham. Imagínate que a las 9 de la mañana suena a tu puerta, pum pum, abres la puerta y, hola, buenos días, ¿quién eres? Y te dice, hola hijo, soy Jesús de Nazaret, vengo a desayunar contigo. El Señor senta en el suelo desayunando con Abraham un poquito de leche, un poquito de cordero, un poquito de uvas, y cuando termina dice, vamos Abraham. En aquel momento le dice Dios, al año que viene Sara tendrá un hijo. Antes de hablarle del juicio, Dios tiene una conversación de promesa. Y le dice, al año que viene Sara tendrá un hijo. Sara escucha esto y como tiene 89 años, la matriz seca, las venas ya casi le funcionan del corazón. Ella se echa a reír. El Señor, que escucha la risa, se da la vuelta y dice, Sara, ¿por qué te ríes? Dice, no, Señor, no me he reído. Y le dice Dios, bien sabes tú que te has reído. Abraham, al año que viene Sara tendrá un hijo. ¿Y sabes cómo se va a llamar? ¿Cómo? Dice Isaac. ¿Y sabe qué significa Isaac? Risa. Le estaba diciendo, no te ríes tú de mí, Sara, me voy a reír yo de ti. Porque el niño se va a llamar Risa y todos los que escuchen Isaac, eso será la risa de Dios para la incredulidad del hombre. Cuando se levantan, dice, vamos. Y los ángeles se van. Y Abraham se queda con el Señor. Y le dice Dios, bueno, mira, he descendido para decirte una cosa, Abraham. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham escucha esas palabras, dice, Señor, el juez de toda la tierra va a hacer lo injusto. Dice el Señor, ¿por qué me dices eso? Dice, si hay 50 justos en la ciudad. Y dice la Biblia que el Señor le dice, si hay 50 justos en la ciudad, perdono toda la ciudad por los 50. Gloria a Dios. Señor, ¿y si hay 45? Dice el Señor, si hay 45 en la ciudad, perdono toda la ciudad por los 45. Ay, Señor, ya he rebajado 5, te voy a rebajar 5 más. Y si hay 40, Señor, dice el Señor, si hay 40, perdono la ciudad por amor a los 40. Ay, Dios mío, las rebajas que estoy haciendo. Si parezco gitano. Señor, y si hay 35, dice el Señor, perdono a la ciudad por amor a los 35. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Señor, y si hay 30, dice el Señor, perdono a la ciudad por amor a los 30. Mira cómo iba bajando poco a poco, hablando con el jefe del universo, como que tuviera concesión. Tenía el privilegio de que Dios hablase con él sin tener que hacerlo, y ahora le está haciendo rebajas a Dios. Y si hay 40, y si hay 35, y si hay 30, y si hay 25, y si hay 20, y cada vez va bajando más, y más, y más, hasta que llega a 10. Cuando llega a 10, le dice el Señor, él mismo dice, se pone de rodillas, porque ha llegado de 50 a 10. Si esto es impresionante, qué amistad, qué coinonía, qué amor, qué compañerismo, hablando con el jefe del universo como nada. De hecho, dice la Biblia que se tiró al suelo y le dijo, mira, Señor, siendo yo polvo y ceniza, que no soy nada, y si hay 10, Señor, ¿qué harías? Dice, yo perdono a la ciudad por amor a los 10. Sabía él que ya no podía rebajar más el asunto, había rebajado de 50 a 10, y dice la Biblia que el Señor se fue al cielo después de hablar con Abraham. Qué amistad, hermanos, hablando con Dios de estas formas y de estas maneras, haciendo cálculos divinos con Dios. Y digo yo, ¿era digno de abrir el libro Abraham? Pues no.
Pues dice la Biblia, hermanos, que antes de encontrarse con Dios era idólatra. Cuando se encontró con Dios, caminó en santidad, pero mintió varias veces. Y una de ellas dice la Biblia que viendo a su mujer iba a bajar a Gerar, y dice la Biblia que vio a su mujer y dijo: ahora reconozco que eres mujer hermosa. Cuando bajemos a aquella tierra, los hombres de aquella tierra tienen una costumbre: matan al marido y se quedan con la mujer. Así que cuando lleguemos, no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Cuando llegan, hermanos, efectivamente, se le queda mirando el rey de Gerar y dice: qué guapa y qué hermosa es esta mujer. Se acerca y dice: hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo os llamáis? Dice: Abraham. Dice: tú, Sara. ¿Y qué sois? ¿Soy marido y mujer? Se queda mirando. Dice: no. ¿Y qué sois? Dice: somos hermanos. Dice el rey de Gerar: gloria a Dios. Pues ven, Sara, que te tomo. Y la toma. Resulta que los reyes, cuando tomaban una mujer extranjera, no se acostaban con ella el mismo día. Esperaban un año. La tenían que bañar en ungüentos, en leche, prepararla. La están preparando un año. Abraham está tranquilo y Dios no hace nada por el momento. Pero cuando llega el momento de tomarla, se mete en Dios en sueños una noche antes y le dice a Gerar: te voy a matar. Dice: ¿por qué, Señor? Dice: porque has tomado la mujer de un profeta, te mato. Dice: Señor, mira, que tú sabes que la he tomado con limpio corazón porque tu profeta me ha mentido. Me ha dicho que no es su mujer y su hermana. Y le dice Dios: yo sé que con integridad de corazón la has tomado. Y por eso te he impedido que la tocases. Porque si la hubieses tocado, ciertamente tú, ninguno de los hombres de Egipto estarían vivos mañana. Dice: ¿qué hago, Señor? Dice: devuélvela mañana. Dice: vale, gracias por perdonarme la vida. Y le dice Dios: postdata, ¿te has dado cuenta que ninguna de las mujeres de toda tu región se ha quedado embarazada? Dice: es verdad, llevamos un año, casi un año, y nadie ha quedado embarazada. Dice Dios: he sido yo, he cerrado el vientre de todas las mujeres de esta ciudad por causa de Sara. Di que mañana mi profeta oré por ti y visitaré los vientres de todas las mujeres. Cuando se levanta por la mañana, hermanos, ahora sí, toma aquella mujer de la mano y sabe qué clase de mujer tiene entre sus manos. Y cuando se acerca donde el profeta, le dice: toma, ¿por qué me has mentido? Me has dicho que es tu hermana y es tu esposa. ¿Por qué me has mentido? Dice él: porque yo creía que aquí no había temor del Señor y que me ibais a matar para tomarla. Y le dice el rey Gerar, un pagano, le dice: ¿qué mal has hecho? No hay nada más triste cuando un inconverso tiene que regañar a un cristiano en asuntos de moralidad. ¿No te has encontrado eso? Que un inconverso ha regañado a un cristiano. Y con razón. Porque a veces sí, pero con razón, que un inconverso le tenga que decir a un cristiano: hombre, si tú eres cristiano. Pues este que era amigo de Dios mintió. 1 Corintios capítulo 6 dice: ningún mentiroso entra al reino. No podía abrir el libro. Era amigo de Dios, pero no era digno de abrir el libro. Moisés era un profeta grande, pero no era digno de abrir el libro. Podemos hablar así de todos los hombres de la Biblia y no hay nadie digno de abrir el libro, porque el pecado ha manchado a todos, en palabra, en sentimiento, en emociones. Mirad, os voy a decir algo: no hagáis de los hombres de la Biblia hombres grandes como que no sufrían, como que no eran tentados y como que no tenían temor y como no tenían miedo. Eran hombres como tú y como yo. De hecho, dice el libro de Santiago que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a tentaciones. Es verdad que hay hombres fieles y hombres comprometidos, pero todos tienen lagunas, todos tienen un lado oscuro como la luna. Si uno no ha caído en pecado, uno ha caído en adulterio.
odio, si no he caído en mentira, si no he caído en envidia, si no he caído en crítica, porque Moisés venció a Faraón, pero el pecado venció a Moisés. David venció a Goliat, pero el pecado venció a David. Sansón venció a los filisteos, pero el pecado venció a los filisteos. El que era conforme al corazón de Dios, viendo una mujer, destrozó el corazón de Dios por su pecado, porque el pecado ha manchado a grandes y a pequeños, ha manchado a reyes y a pobres, ha manchado a ricos y al que no tiene economía. El pecado es poderoso, es el gigante más grande que se ha levantado en todo el universo. No hay hombre que haya pisado la capa de la tierra y que el pecado no lo haya manchado. Por eso el ángel dice: ¿quién es digno? Y busca en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y termina diciendo: no hay nadie digno de abrirlo, ni siquiera de mirarlo. No hay nadie digno. El pecado ha manchado a todos. Te ha manchado a ti también. Y me ha manchado a mí. El pecado nos ha manchado, nos ha vencido. Y dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice la Biblia: y yo, Juan, lloraba mucho. ¿Ahora entiendes por qué Juan llora? Porque Juan dice: si no hay nadie digno de abrirlo, la ira no se desata. Y si Dios no castiga el pecado sigue. Y si el pecado sigue, la muerte reina. Y si la muerte reina, Satanás ha vencido. ¿Entiendes ahora la preocupación de Juan? Juan no está en la tierra, está en el cielo. Pero se echa en el suelo y empieza a llorar. Y dice el texto: y yo, Juan, lloraba mucho, no era poco. Una lágrima tras otra caía, un charco de lágrimas. Por primera vez desde que Dios creó el cielo vio a alguien llorar de tristeza. Y yo, Juan, lloraba mucho, de rodillas, con 90 años, y llorando y llorando. ¿Por qué? Porque el pecado ha manchado a todos. No hay nadie que haya vencido el pecado. Podemos hablar de las victorias de Napoleón, podemos hablar de las victorias de Israel, podemos hablar de las victorias del pueblo de Dios, podemos hablar de las victorias de los profetas, pero lo siento, el pecado ha vencido a todos. Sí, el pecado ha vencido a todos. Y Juan llora y llora y llora. Sí, porque el pecado, eso es lo que ha hecho, un mar de lágrimas humanos. Si no hubiese pecado, no hubiese lágrimas de dolor, de decepción, de traición. ¿Cuántas veces hemos llorado por haber pecado contra el Señor? ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios llorar porque el pecado los ha dividido, los ha roto, ha hecho un destrozo en la casa? Hermanos, ¿cuántas iglesias se han dividido por pecado? ¿Cuántos ministerios han dejado de servir al Señor por el pecado? ¿Cuántas personas que vivían cerca de Dios hoy están comiendo algarrobas por el pecado? El pecado es el cáncer de la humanidad. Es el enemigo más grande de Dios y ha vencido a todos los hombres. Por eso Juan llora, porque ve que no hay nadie capaz de vencer al enemigo de Dios más grande. El enemigo que nos separa de Dios. Dijo el Señor en el Antiguo Testamento: vuestros pecados han hecho división entre mí y vosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3: no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque al Señor. Dice Romanos capítulo 4: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria del Señor. Dice Primera de Crónicas: pues no hay nadie que nunca peque. Todos han pecado, hermanos. Oh, qué desastre. Lo que nos separa de Dios, lo que maldice la humanidad, es tan grande que no hay hombre grande que pueda contra él. Por eso Juan llora, ¿lo entiendes ahora? Llora porque no hay nadie que pueda vencer al enemigo de Dios para poder ayudar a la humanidad que es esclava del pecado. Por eso te vas a encontrar a Abraham, que lloró sobre el cuerpo de Sara. Israel lloró por la esclavitud de Egipto. Moisés lloró por el pecado de María. Josué lloró por la derrota de Israel. Noemi lloró al salir de Moab. Ana lloró a causa de su esterilidad. Samuel lloró por el fracaso de Saúl. David lloró por su propio pecado. Los judíos lloraron cautivos
cautiva a Babilonia. Ezequías lloró a causa de las amenazas contra Jerusalén. Nehemías lloró por la muralla derribada. Mardoqueo lloró por los planes asesinos de Amán. En Mateo vemos una madre llorando por su hijo enfermo, un padre llorando por su hijo endemoniado, dos hermanas llorando por su hermano fallecido. El mismo Salvador lloró en Getsemaní y en Betania, en Jerusalén. Y ahora vemos al apóstol Juan, que no está en la tierra, está en el cielo, y sigue llorando por el pecado. Y digo yo, jóvenes de Orense, no hay nadie que lo haya vencido, nadie que se haya enfrentado a él y lo haya vencido en sentimiento, en palabra, en emociones, en hechos, en intenciones. No hay nadie que haya vencido a este ser tan poderoso y gigante llamado pecado. Juan dice que no, el ángel dice que no, el cielo grita que no, las lágrimas de Juan dice que no. Pero de momento, hermanos, se levanta un anciano en el cielo y sale corriendo por el cielo con un mensaje. Se le queda mirando Juan desde el cielo y le dice: Juan, no llores. Juan diría: pero ¿cómo no voy a llorar si el pecado ha manchado a todos y no hay nadie digno de abrir el libro? Y el anciano le dice: no, Juan, hay uno que no. Juan dice: ¿quién es? Y el anciano le dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¡Ha vencido! ¿Te das cuenta que no podemos comparar a Jesús con ninguno? Amén. Un poquito más deprisa. ¿Te das cuenta que no podemos comparar a Jesús con ninguno? De verdad que estoy temblando. No podemos comparar a Jesús con ninguno. Es que Moisés venció a Faraón, ya lo sé, y el pecado venció a Moisés. Y es que Sansón venció a los filisteos y el pecado venció a Sansón. Y es que David venció a todo el territorio donde se enfrentaba. El adulterio venció a David y el asesinato también. Hermanos, todos han vencido gigantes, pero el gigante de los gigantes no. Pero hay uno nacido en Belén, que ese nació sin pecado, vivió sin pecado, andó sin pecado, ministró sin pecado, murió sin pecado, resucitó sin pecado. Él es el pan de Dios que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Él es el maná del cielo que descendió para dar vida a los hombres. Por eso dice la Biblia que el maná descendía a las 5 de la mañana, y cuando descendía a las 5 de la mañana se levantaban los hombres, y si un hombre tenía 4 en su familia, tomaba un pan para él, otro para su hijo, otro para su hijo y otro para su mujer. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado ya Dios no enviaba pan. ¿Qué es lo que pasaba? Que tenía que tomar doble ración. Porque si tomaba doble ración del lunes para el martes, la doble ración del martes, dice la Biblia, que empezaba a gusanarse, entraba en putrefacción. ¿Y qué es lo que entra en putrefacción? Un cuerpo cuando muere. Un cuerpo cuando muere empieza a entrar en putrefacción. Por eso el maná, Cristo dijo: el maná que vuestros padres comieron, murieron. Yo soy el pan del cielo y el pan que da vida es mi cuerpo. Sí, porque el cuerpo entra en putrefacción. ¿Sabes cuándo no entraba en tu putrefacción? Cuando el viernes cogían segunda ración. Se levantaban el sábado y el sábado no entraba en putrefacción. ¿Y por qué no? Porque Dios conservaba aquel maná que representaba el cuerpo humano, que aunque había muerto lo conservaba Dios para no entrar en corrupción. Por eso Cristo muere un viernes, pero un sábado está sepultado. Y dice el salmista: no dejarás que mi cuerpo entre en corrupción. Lo conserva Dios y el domingo lo levanta. Y ahora Él es el pan del mundo, y todo aquel que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna permanentemente. Pueden tomar asiento.
que hay salvación solo en Él por hacérnoslos. Es que no la hay. Es que no la hay. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo en Cristo hay salvación. Joven, si no tienes a Cristo, ven a Él. Ven a Dios Padre y Él te perdonará. Me podrás decir que no, hermano Pedro, que a mí Dios no me echará al infierno. Que aunque no tenga a Cristo, Dios no me echará al infierno. ¿Tú crees esto? Vio tu pecado en su Hijo y lo mató. ¿Quién lo hará contigo si no te arrepientes? Qué bonito. Es el momento de que vengas a Jesús. Pues Él es la fuente de vida eterna. Él es el maná de Dios. Él es el pan y la fuente que todos necesitamos. Y ahí estaba, nadie era digno, pero el Hijo de Dios sí. ¿Te deja que les hable de su santidad? Cuando nació, dice la Biblia que el ángel le dijo: el santo ser que nacerá. La palabra ser en primera de Tesalonicenses 5:23 significa el cuerpo entero, espiritual mi cuerpo. Dice: todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sean guardados para la venida del Señor. La palabra ser implica toda la totalidad del hombre. Pues Reina Valera dice: el santo ser. Era santo en cuerpo, era santo en alma, era santo en espíritu. Pero es que resulta que el original no dice el santo ser. El original dice el ángel: lo santo que nacerá. Y lo santo implica ontológicamente. ¿Qué es la palabra ontológicamente? Lo que está dentro del núcleo. Quiere decir que era santo, 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 santo. Era santo todo Él. Pero no solo nació santo, hermanos. Dice la Biblia que caminando por las calles de Jerusalén, los demonios le veían, se tiraban a sus pies. ¿Qué le dirías tú haciendo milagros? Eres poderoso, eres grande, predicando y prediciendo lo que había en el corazón de la samaritana. Me parece que eres profeta. Otros dirían: no he visto a nadie predicar como él. Pero ¿qué es lo que brillaba más ante los demonios? Dice la Biblia: arrodillados le decían: nosotros sabemos quién eres. Tú eres el santo de Dios. Oh, cuánto irradiaba la santidad del Hijo de Dios entre las tinieblas. Cuando iba a nacer era santo, y caminando por las calles de Jerusalén los demonios le decían que era santo. Pero cuando estaba en la cruz, un hombre le metió con una lanza en el costado y salió sangre y agua, y al verle morir dijo al hombre: este hombre que murió era un hombre santo. Al nacer era santo, caminando era santo, al morir era santo. Pero dice el salmista: no dejarás que tu santo vea corrupción. No estaba vivo, estaba en la tumba, pero le seguía llamando santo. Él es santo. Santo al nacer, santo al ministrar, santo al morir, santo en el sepulcro. Amén. Y ahora los ángeles le ven en el cielo y dicen al santo: es santo, Él es santo. Claro, el Espíritu Santo dijo que es santo. Los demonios decían que era santo. Los hombres decían que era santo. En la cruz era santo. En el sepulcro es santo. Pero ¿qué dijo el Padre? Es bautizado y cuando se levanta del agua viene la voz del Padre y dice: este es mi Hijo, en el cual tengo toda mi complacencia, toda su alegría. Vale, el Espíritu dice que es santo. Los ángeles dicen que es santo. Los demonios dicen que es santo. En la cruz es santo. Ministrando es santo. Sepultado es santo. En el cielo es santo. El Padre dice que es santo. ¿Y qué dice Satanás? Mira, hermanos, este capítulo es para una película de terror. Jesús se queda mirando a los discípulos y les dice: Satanás me ha visitado esta noche. Pero Señor, si es mejor que te visite el Padre, no ha sido el Padre. Me ha visitado esta noche Satanás. ¿Y por qué lo visita? Porque el cordero no tenía que tener mancha. Si ve una mancha, le dice a la justicia de Dios: este cordero no es apto, porque tú has puesto las condiciones. Este cordero tiene mancha. Y dice la Biblia: Satanás ha venido a mí esta noche. ¿Para qué? Le investigó, miró a ver cómo era. Pero ahí va la frase, dijo Cristo: Satanás ha venido a mí esta noche, pero no ha hallado nada en mí.
Él es el Cordero sin mancha. Él es el Santo de los santos. ¿Sabes qué dice Daniel capítulo 7? Y se ungirá al Santo de los santos. Es el Cristo. Él es el Santo de los santos. Él es santo en el cielo, es santo en la tierra, es santo en el vientre de María, es santo en la cruz, es santo en el sepulcro. Él ha vencido. No solo ha vencido el pecado, es que ha salvado a los pecadores. Porque si el pecado era lo que te condenaba, ya no te puede condenar. Pues ahora intenta, y el Hijo de Dios está a su lado y le dice: ya no puedes, lo que tú manchaste yo lo limpié. Por eso dice Romanos capítulo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que ha hecho Cristo. No solo ha limpiado a los pecadores. ¿Sabes lo que ha hecho Cristo? Ha limpiado el universo entero. ¿Me puede decir, hermano Pedro, de verdad es así? Hermanos, lo que ha hecho este judío en una cruz ha limpiado el universo entero. ¿Es que el pecado de Adán manchó el universo? Mira, os digo este detalle y en 5 minutos más y termino. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Pero si lees Levítico capítulo 16, la orden del Señor era esto: sacerdote, antes de expiar el pecado de mi pueblo, purifica el santuario. ¿Y por qué, Señor, si el santuario no ha pecado? El santuario son 3 departamentos y uno de ellos dividido la cortina entre el lugar santo y el atrio, y otra cortina entre el lugar santo y el santísimo. Dijo el Señor: entrará y echará 7 veces la sangre en la cortina para purificar el santuario. Digo yo: Jesús, ¿y por qué el santuario si el santuario no ha pecado? ¿Saben lo que pasaba, hermanos? Que como se entraba todas las mañanas para hacer el sacrificio matutino, la sangre se tiraba en la cortina, y como la sangre era por el pecado contaminaba el santuario. Un año tirando la sangre y el santuario se contaminaba. ¿Quién veía esa contaminación? Nadie. Solamente un ojo demasiado santo para ver la contaminación del pecado. Y decía el Señor: purificarás primero el santuario y luego purificarás a mi pueblo. Claro, pero es que resulta que dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: harás el tabernáculo como te ha sido mostrado, porque en el cielo hay un verdadero tabernáculo del que la tierra es solo un pequeño reflejo, una pequeña maqueta. Por eso te vas a encontrar en Apocalipsis 1 que Cristo está entre los candeleros de oro, porque en el lugar santo estaba el candelabro, y como está mirando el cielo, allí está el verdadero candelabro. Esta era la sombra, el otro era el verdadero. Por eso te vas a encontrar que el ángel toma las oraciones y la pone en el altar del incienso, porque en el lugar santo está el altar del incienso. Y te vas a encontrar que se abre el templo de Dios y ve el arca del Señor, porque allí estaba el arca. Le dijo Dios a Moisés: haz el modelo como te ha sido mostrado, porque esta es la maqueta, pero este es el verdadero. Y yo pregunto, si el santuario terrenal era manchado, ¿el santuario celestial también? Pues también. ¿Y qué hizo Cristo desde la cruz? Limpiarlo y purificarlo. Por eso dice Hebreos capítulo 9: era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sangre, pero las celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el tabernáculo terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el tabernáculo celestial, y se presentó con su propia sangre. Desde la cruz purificó el universo entero. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Que ha muerto en una cruz y ha purificado el universo entero. Pues este es el Cordero sin mancha. Amén. Tú le tienes, tú le amas, tú le adoras, tú le sirves, tú le cantas, tú le oras. Apláudele a él. No lo toques, ahí está bien. ¿Puedo seguir un poquito más? Amén.
gozando, ¿eh? Hace mucho que no venía a Galicia, aguantarme un poco más, que ya está un tiempo no vengo. Aleluya. Ahora claro, Juan está de rodillas y el anciano viene y le dice: Juan, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Y dónde le apunta? Para atrás. ¿Por qué yo sé que le apunta para atrás? Porque dice la Biblia: me volví para verlo. Dice: y vuelto vi un cordero. Quien no le guste la Biblia es tonto. Amén. Yo hubiese aplaudido a eso, Quien no le guste la Biblia es tonto. Dice: me volví para verlo y vuelto vi un cordero. ¿Y cómo lo vio? Dice la Biblia: inmolado pero puesto en pie. ¿Y qué significa la palabra inmolado? Degollado. Estaba sangrando, pero estaba de pie. Amén. Le estaba diciendo a Juan: Juan, ante el anciano me muestro como león, porque yo he vencido al pecado. Pero para vencer al pecado como león, he tenido que ser un cordero para mi Padre. Tú me ves como cordero, el pecado me ve como el león que lo ha vencido. Lo vio degollado pero puesto en pie. El pecado lo hirió, Cristo lo venció. Estaba herido pero de pies, porque el pecado a veces nos hiere, nos mancha, hace que nos alejemos del Señor. ¿Cuánto sufrimos cuando no cumplimos con los deberes de la gracia? Cuando no buscamos como queremos, cuando no estamos en la línea. Qué tristeza, qué dolor produce el Espíritu de Dios. Y dice: Señor, ¿por qué estoy así? Yo quiero estar bien, Padre, porque tú has entregado tu vida por mí. La mayor señal de ser de Dios no es ser impecable, es entristecerte mucho, tanto como que se acaba el mundo cuando pierdes tu relación con tu Padre Celestial. Los hombres de Dios no somos impecables, pero cuánto nos duele pecar. Y a veces el pecado nos ha herido, pero hermanos, el Cordero está en pie y Él te puede ayudar en tu relación con Dios. Tienes que anhelarlo y desearlo. Señor, te deseo y quiero caminar contigo, no importa los problemas. No quiero que nadie rompa mi relación contigo. Quiero mantenerme firme y estar delante de ti por tu gracia. Puede ser que haya sufrimiento alrededor, pero hay gozo dentro de mí, porque mantengo la comunión con el Cordero. Por eso decía el apóstol Pablo: me muestro como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en palabra de verdad, con poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como engañadores pero verdaderos, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo, atribulados en todo pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados, derribados pero jamás destruidos. En otras palabras, el pecado es grande, pero el Cordero ha vencido. Estoy en pie por el Cordero, estoy en pie por la gracia de Dios, estoy en pie por el poder del Espíritu Santo. Joven de Dios de Orense, tú que estás aquí, escúchame, el pecado es poderoso, pero nuestro campeón lo ha vencido. Está de nuestra parte para vencer al pecado y vivir como deseamos para Dios. Vivir en victoria no es tener mucho dinero. Gracias. Vivir en victoria no es tener mucho dinero. Los traficantes de droga tienen más dinero que tú. Para el Nuevo Testamento, vivir en victoria es vencer el pecado.
¿Sabes por qué? Porque Él venció lo que nadie pudo vencer. Él venció el pecado y nos entregó la victoria a nosotros. Por eso la Biblia dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh hermanos, no hay principado, no hay potestad, no hay mundo atrayente, no hay tentaciones que me puedan apartar del amor de Dios. Y yo, por la gracia del Espíritu Santo, tengo el poder a mi disposición y tengo la gracia de Dios para vencer el pecado, vencer la lujuria, vencer la crítica y parecerme cada día más a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Estás luchando contra el pecado? Y ahora dice la Biblia: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pasó de la mano del Padre y la mano del Hijo, el Padre sentado en su trono y el Hijo herido, sangrando. La mano del Padre reluciente y la mano del Hijo horadada. Pasó de la mano del Padre a la mano del Hijo. Pero era tan santo el que sufría y el que sangraba como el que estaba en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, todo el universo se postró. ¿Te das cuenta? Todo el universo se postra porque Él es digno. Si Dios puede salvar a unos en Cristo, puede salvar a todos en Cristo. Si Dios puede salvar a todos en Cristo, Dios sería el más injusto de todo el universo, pues mandó morir al único que no merecía para la salvación que nadie necesita. Pero si lo mandó a morir, es porque todos lo necesitábamos. Por eso dice Pedro: no hay nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Y ahí está el Hijo que toma el libro y todos se postran. Y cuando se postran, todos adoran. Y ahora dice la Biblia que cielo, tierra y mar decían al que está en el trono y al Cordero. Hermanos, era fácil decir al que está en el trono. Si solo de imaginarlo te da miedo, sentado en el trono el Señor del universo. Pero cuánta gloria no tendría el Cordero, que estaba herido, sangrando, el pecho lleno de sangre. Cuánta gloria no tenía que el universo decía al que está en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es que no hay nadie como el Hijo de Dios. Él es único, Él es exclusivo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la única puerta al cielo, Él es la vida verdadera, Él es nuestro Salvador, es el capitán de nuestra salvación, es la única puerta al Padre, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si usted quisiera sacar un Jesús del Antiguo Testamento con tanta gloria, poder y unción como el del Nuevo, necesitaría un campeón como Josué, un profeta como Moisés, a dos sacerdotes Melquisedec y Aarón, a dos a Judá y a Simeón, un hombre tan sufrido como José y un hombre que soporte tanto como Job, un anciano con tanta fe como Abraham y un joven con tanta fuerza como Sansón, un hombre que profetice tanto como Jeremías y un hombre que tenga tanta revelación como Daniel, un guerrero como Gedeón, un valiente como David, un sabio como Salomón. Y no solo esto, sino también el arca, el propiciatorio, los dos querubines, el cordero sin mancha, el ave mojado en sangre, el sacerdote que sacrifica el ave, el pan sin levadura, el cordero de la Pascua, las ofrendas levíticas, la ordenanza de Cabalcalazana, el gran día de la expiación, el paso por el mar rojo, los 12 monumentos de Josué.
el árbol echado en las aguas de Mara, la roca golpeada, la serpiente de bronce, el pan sin levadura y tiempo me faltaría, como dijo el apóstol desconocido a la carta de los hebreos, y añadirá esta lista a gente, a Barak, a Samuel, a los profetas, a los apóstoles y todos nosotros. ¿Y sabes qué? Que todavía no llegaríamos a la planta de los pies de Jesús, de Nazaret. Eres único, eres explosivo. Santo es tu nombre, Jesús. Se puede hablar de Bernabé el bueno, de Moisés el grande, pero a Jesús no se le puede llamar ni bueno ni grande. Él es único. Él es único. La que ha liado el hijo de María, el carpintero de Galilea, en verdad es el rey del universo. ¿Tú le tienes? Amén. Amén. Pues si le tienes, tienes todo. Amén. Y si no le tienes, no tienes nada. ¿Le amas? Amén. ¿Le sirves? Corre por tu vida y sírvelo. Porque no hay otro como Él. ¿Te das cuenta lo grande que es Jesús? Él es digno de abrir el libro. ¿Le estás sirviendo? No te apartes de Él. Tienes el privilegio más grande del mundo de servir al Hijo de Dios, de ser su siervo, su amigo, su esclavo, de orarle por las mañanas, de hablarle por las tardes, de leer su palabra, de seguir su camino, de caminar con Él en esta tierra, pasando obstáculos, venciendo tentaciones, pareciéndote más a Él. Y cuando termine la jornada, el Señor te dirá: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y te encontrarás con Él. Y le dirá: Jesús, fuiste mi vida, fuiste todo para mí. Mi hermano Ramón, creo que han escuchado esto. Mi hermano Ramón le dijo a un gitano que era millonario: fulano, tienes todo en la vida, pero te falta. Salí al encuentro y le dije: no le hagas caso, que mi hermano te está mintiendo. Mi hermano Ramón, que es el mayor, me mira, no me hace caso y le dice a este gitano rico: tienes todo en la vida, pero te falta. Digo: no le hagas caso, te está mintiendo mi hermano. Mi hermano me dice: ¿por qué dice que le estoy mintiendo? Digo: porque tú le dices a él que tiene todo en la vida porque tiene dinero, pero le falta, y le vas a decir a Jesús, ¿verdad? Me dice mi hermano: pues claro. Digo: tú le estás mintiendo, Ramón. Dice mi hermano: ¿y por qué? Digo: es como que yo voy a tu casa y digo: ¿qué casa más bonita tienes? ¿Qué muebles? ¿Qué cocina? ¿Qué servicio? ¿Qué comedor? Solo te falta un pequeño mueble blanco a la entrada de la casa y la casa es perfecta. Es como que tienes un gran pastel y te digo: ¿qué gran pastel tienes? Solo te falta la guinda del pastel para que sea perfecto. Él no entendía el concepto. Me le quedé mirando y le dije: Ramón, Jesús no es un accesorio más. Muy bien, sí, Señor. No es un mueble más en tu casa para que tu casa esté perfecta. No es la guinda del pastel, el pastel de tu vida. Jesús lo es todo. Si le tienes a Él, tienes todo. Si no le tienes a Él, no tienes nada, aunque aparentemente lo tengas todo. Él lo dijo en otras palabras: ¿qué adelanta al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero dice Juan: quien tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Y tú le tienes a Él? ¿Sabes qué palabras dijo Él? Él dijo: quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo digo esta palabra aquí,
es para que me cojáis, me tiráis al suelo y me matéis a cachavazos. ¿Quién soy yo para decir quién era él? Ante Jesús hay tres opciones. O era un loco lunático celeste, porque ¿quién dice esas palabras del mismo? O era un mentiroso, o lo que decía de él era verdad. Si era un loco, a los locos no se les hace caso. Si era un mentiroso, ha sido el mentiroso más grande de la historia porque ha engañado a millones de personas. Pero si era verdad lo que decía de él, pues ¿sabes qué? Yo creo que no era un loco. Yo creo que no era un mentiroso. Yo creo que lo que él dijo de él es verdad. Amén. Él dijo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y yo he seguido al Cordero de Dios por donde va, hasta que él me diga, da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mayordomo. Termino con esta palabra. Cuando mueras, si has servido al Señor en la tierra y entres al cielo, te puedes imaginar por primera vez en tu vida entrar y que detrás de una nube aparezca Jesús de Nazaret y que le mires, por primera vez en tu vida que le mires. Yo no sé si has visto alguna vez algún famoso que sale por la tele y le ves por primera vez que dice, mira fulano, mira Bengana, que te impacta, o algo mío, es que lo veo por la tele. Imagínate a ver al más grande de todos los hombres y verle a él por primera vez en su casa, en su terreno, verle a él y ver el brillo de sus ojos y escuchar el soniquete de su voz, verle a él. Pues el día que lo veas es ahí, justo ahí, que te darás cuenta que para estar ahí Jesús no era lo más importante que tenías en la tierra. Jesús era lo único que tenías en la tierra, porque Él es único, único, único. Ha sido un placer haberos traído esta palabra del Señor. Un abrazo de vuestro amigo hermano Pedro Osada. Y recuerden, jóvenes de Orense, lo mejor está por venir, porque ¡Maranata! ¡El Señor viene! ¡Dios le bendiga! Amén, aleluya. Sin palabras. Amén. ¿Qué te parece, Benjamín? Noé. Pastor, ¿qué te parece? Yo en persona, lo conozco ahora, en persona. Yo lo he escuchado en YouTube, en mensajes, pero no lo he visto. No sé qué decir. Impresionante. No hay más. Y fijaros, ha hablado y ha terminado hablando de Cristo. Que Dios reprenda el pecado. A mí Dios me ha hecho bien por medio de la palabra y yo sé que a usted también. Pero vamos a hacer algo importante, joven. Cuando salgamos para afuera, meter esta palabra en el corazón. En el nombre de Jesús. Gracias por esta convención de jóvenes tan preciosa. Animaros, colaborar con el que está encargado, el responsable de la provincia de Orense, los que están encargados llevando a los jóvenes, aprovechar, porque fuera del Señor no hay nada. Amén. Esto da gusto, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Bueno, de parte del que está encargado, si hay botellas por ahí, cogerlas y echarlas fuera. Dios algo, hermanos. Yo cuando estoy hablando de Adolfo, yo me siento contento, satisfecho, por Osada, claro que sí, pero yo me siento gozoso, porque aquí en el medio de la juventud hay un hermano anciano, pionero de la zona de Galicia, que ha echado la semilla, parte de Coruña, parte de Pontevedra, parte de Vigo, Porriño,
primer culto en Berín que empezó a evangelizar, ha sido responsable y es nuestro hermano Carlos. Amén. Aleluya. Y para mí es un ejemplo a seguir. Yo le respeto y la amamos mucho, ¿sí o no? Amén. Fijaros, de Santiago a Berín hay bastantes kilómetros y él con su edad aún tiene carga y sigue pastoreando a la iglesia con fuerza y con vigor. Amén. Y yo voy a tomar ejemplo de él. Aleluya. Que Dios bendiga su ministerio, su compañera, sus hijos y sus nietos. Amén. Y le va a dar este honor a nuestro hermano porque para mí es un honor. Amén. Él va a terminar y va a dar gracias por este culto. Amén. Amén. Sí, hombre, claro que sí. Bueno, hermanos, yo creo que ha habido abundante y exquisita palabra. El hermano ha hecho 600 kilómetros para exponer este mensaje que nos ha edificado de verdad. Amén. Pero recordar una cosa, que Cristo hizo mucho en la cruz para que esta palabra hubiera predicado en esta tarde. Amén. ¿Habéis ido bien? Y voy a decir una cosa, con todo lo que el hermano ha dicho. La victoria de Cristo en el Calvario tiene vigencia en el cielo. Amén. Amén. La victoria sin fracasos de Cristo en el Calvario tiene vigencia porque fue el único que cogió el libro, lo abrió, a pesar de las lágrimas que Juan estuvo echando, que no era para menos, porque si no hay alguien quien abre el libro, todo lo que ha acontecido, o mejor dicho, lo que va a acontecer, no hubiera ocurrido. Amén. Pero bendito sea el Cordero, bendito sea ese Cordero, que tuvo victoria en el Calvario y sigue siendo vigente allá en el cielo. Que Dios os bendiga. Amén. Jesús, despide este culto orando. Sí. Te adoramos a ti, Dios, en esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor, por estos momentos. Momentos de gloria, de bendición. Aquí con los jóvenes, Señor, que los ancianos. Gracias por tu palabra. Bendice al hermano, Señor. Y gracias por esta convención en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto ha salido de ofrenda? 170. ¿Cuánto? Vale. Que Dios... Dale, dale. Saca una foto. Saca el foto. Saca, saca. Estoy grabando. Saca. Me lo pasas luego. A mí, Dios te bendiga mucho. Venga, dale. Sacar foto. Coge el móvil, saca foto. Samuel.